Está por llegar, lo digo porque los que no entendemos de esto tenemos la sensación de que en verano el sector hotelero, los bares, los restaurantes, muchos negocios han abierto a ver qué pasaba, porque el escenario era incierto, no sabíamos si iban a venir muchos turistas, pocos, si el turismo nacional iba a ser suficiente de alguna manera, y no sé si ahora, a partir de septiembre, cuando se acaba la temporada turística, es cuando va a llegar lo peor y cuando verdaderamente habrá gente que hará cuentas y dirá, no puedo, adiós. Bueno, yo creo que lo peor, no se sabe si está por llegar o no, tiene una relación muy directa con la pandemia. Yo creo que en todo caso estamos en otra fase de la pandemia, no es la misma que teníamos, las hospitalizaciones son mucho más bajos que eran en el periodo anterior. En todo caso, yo creo que lo que tenemos que hacer es luchar firmemente contra la pandemia, tomando medidas sanitarias, responsabilizándonos cada uno de nosotros y a la vez intentando mantener la economía en las mejores condiciones a ralentí, porque efectivamente todo hace pensar que una vez controlada la pandemia la recuperación económica puede ser más rápida si tenemos en cuenta pues que el ahorro de las familias está creciendo y por tanto sería de esperar que esa recuperación viniera de la mano de la propia recuperación de la salud y cuando se acabe con la pandemia. En las próximas horas ustedes van a continuar con las reuniones para ver qué pasa con los ERTEs. Hemos escuchado diferentes propuestas, por ejemplo, que tienen que llegar hasta Navidad, hasta Semana Santa o incluso hasta el próximo verano. En su opinión, ¿cuál sería el escenario idóneo? ¿Que los ERTEs se prolonguen hasta cuándo como mínimo? Bueno, yo creo que lo que ha ido pasando hasta ahora es que cada 3 meses hemos ido viendo qué es lo que había que hacer, haciendo una recomposición de cómo estábamos, también el gobierno situando cuáles eran las disponibilidades económicas que tenía y a partir de ahí prorrogarlos. A mí me parece que es importante que en diciembre podamos volver a hacer el análisis de cómo está la pandemia y cómo está la situación económica, pero a mí me parece que sería negativo en estos momentos cerrar una fecha para acabar con los ERTEs por fuerza mayor, porque creo que no seríamos capaces de aprovechar todo lo que han representado los ERTEs durante este periodo de tiempo. Me refiero, los ERTEs han sido muy importantes para mantener las empresas vivas, han sido muy importantes para mantener los trabajos vivos y para que las personas que están en ERTE, cuando acabe esta pandemia, puedan recuperar su empleo y los empresarios sus empresas. Y luego están los que no los han cobrado todavía, porque nosotros conocemos casos incluso de gente que ni siquiera ha llegado a cobrar el paro de estos meses de verano. Bajas remuneradas... Es cierto, dígame, Pepe. Es cierto esto que dices, Cristina. Yo mismo se lo planteé a la ministra en la reunión en Palma. El ministerio está convencido de que se ha pagado a todo el mundo. No es verdad. Hoy mismo venía en el AVE de Barcelona a Madrid y oí una conversación de personas que no habían cobrado los ERTEs. Yo creo que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo, incluso abriendo telemáticamente una plataforma que les permita conocer cuáles son las personas que no han cobrado los ERTES, por qué razón, y clarificar esta situación, porque me parece terrible que en el momento en el que estamos haya personas que se ha presentado el ERTE y no se les ha dado ninguna contestación y tampoco están cobrando. Un par de temas más. Las bajas remuneradas a padres que con la vuelta al cole vean que sus hijos tienen positivo en coronavirus o que tienen que hacer cuarentena. Parece que después de varios vaivenes ahora hay cierto consenso en el gobierno para caminar en la dirección de que haya bajas remuneradas también para los padres que tengan hijos en cuarentena, no contagiados. ¿A cargo de quién esas bajas, señor Álvarez? Porque sabe que la COE dice, hombre, a cargo de las empresas no puede ser. Las bajas van a cargo de la Seguridad Social siempre. Es verdad que hay los 3 primeros días que pueden ir en parte a cargo de las empresas, pero en todo caso a mí me parece que lo más importante es que el gobierno definitivamente, por boca de un ministro y no de 3, nos diga qué quiere hacer. Este es un debate que no viene de ahora. En el mes de marzo nosotros planteamos la necesidad de que estas bajas para atender a las personas que necesitan una atención especial fueran a cargo del Estado, y yo creo que así tiene que ser, porque si no sería imposible poder hacer frente
a la pandemia con garantías. Bastantes problemas tienen ya muchos trabajadores y muchas trabajadoras que tienen que pasar las pruebas de COVID, que tienen contratos de carácter temporal, que algunos de ellos ni siquiera se atreven a ir a pasar las pruebas de COVID porque tienen miedo de perder su empleo. Creo que el gobierno debería ser claro y dar permisos retribuidos con un fondo que se podría crear para hacerlo o bajas médicas a cargo de la Seguridad Social. Ahora que lo mencionaba usted, ¿qué piensa usted cuando ve que hay 3 miembros del gobierno que cada uno dice una cosa, en este tema o en cualquier otro? Pues es desolador, sobre todo para nosotros, porque a veces nos pone en la tesitura que no sabes muy bien qué hacer ni qué decir, porque la gente, cuando tú hablas, tiene la tendencia a creerte, y además nosotros intentamos hacerlo cuando tenemos certeza de que eso es así, y a veces con el gobierno esto no es fácil. Yo les decía en Palma que con las cuestiones que los ministros han explicado en Palma antes de la reunión, pues podíamos firmar, y yo quiero ver que el lunes, cuando se reanude la mesa, estas cuestiones realmente estén encima de la mesa como propuestas del gobierno, que por otra parte nosotros ya les habíamos pedido, pero como propuestas, porque si es así, en muy poco tiempo podemos llegar a acuerdos. ¿Concibe usted la posibilidad o el escenario de que no haya presupuestos tampoco este año, señor Álvarez? No. Vale. Yo no concibo que el Parlamento pueda ser tan irresponsable como para que en una situación como la que tenemos no haya suficientes elementos para generar un consenso. Por otra parte, tampoco tenía por qué ser tan difícil, porque se trata de atender las necesidades perentorias de las personas y se trata de iniciar un proceso de inversión de los fondos europeos para que el país pueda salir de esta situación de crisis en la mejor situación. Señor Álvarez, tengo que hacer una pequeña pausa para la publicidad, pero si no le importa, espéreme, porque a la vuelta le quiero preguntar por el teletrabajo. Hasta ahora. Muy bien. Son las 6 y 7 minutos de la tarde, hora menos en Canarias. Estábamos hablando con Pepe Álvarez, el líder de la UGT. Señor Álvarez, le quería preguntar yo por el teletrabajo, que están en plenas negociaciones entre la patronal, el gobierno y los sindicatos, y de la ley que ustedes saquen o pacten va a depender si el teletrabajo viene para quedarse o finalmente es un parche dada la situación. ¿Cómo ve usted el panorama? ¿Habrá acuerdo? Bueno, de hecho debería de haber acuerdo porque llevamos un periodo de tiempo muy largo negociando y en estos momentos las diferencias que hay son mínimas. Nosotros queremos, por un lado, que el teletrabajo regule la jornada laboral. Lo que ha ocurrido hasta ahora en muchas empresas, en muchos sectores, no se puede mantener, es decir, tiene que haber un momento en el que finalice la jornada, tiene que haber un horario y el resto del tiempo el trabajador y la trabajadora tienen que estar pendientes de la empresa. Tenemos los medios para trabajar que no pueden ir a cuenta del trabajador, como ha sido en este caso, sobre todo durante la pandemia, en la inmensa mayoría de las empresas. Y después, pues el punto en estos momentos con más dificultades es el tiempo que hay que teletrabajar para que se considere teletrabajo. Nosotros habíamos aceptado hasta un 20% de la jornada, la patronal quiere un 30%. Un 30% es mucho si no introducimos algún otro elemento que podamos sumar durante un tiempo determinado para considerar teletrabajo, porque si no, finalmente un día y medio a la semana sin que se considere teletrabajo es demasiado tiempo. En todo caso, a mí me parece que en los próximos días deberíamos de tener un acuerdo porque es fundamental, sobre todo, que el teletrabajo también pueda ser regulado por los convenios colectivos. Sí. Y ahí es donde se van a delegar la mayoría de las cuestiones para regular el teletrabajo ya más cercano a la empresa y ya más cercano a los sectores. ¿Les preocupa, señor Álvarez, las condiciones de la vuelta al cole? Nos preocupan extraordinariamente. Yo creo que ha sido un desastre todo este proceso. No se han contratado a los maestros. Parece increíble que, sabiendo la que se venía, ni siquiera se haya contratado a los maestros que antes del COVID ya estaba previsto que se contrataran. Se ha ido a una negociación entre administraciones poco concreta y yo creo que va a ser una vuelta al cole con muchas dificultades. Nosotros ciframos que
la red de escuela pública, o sea, las escuelas públicas, las escuelas concertadas, necesita en torno a 70.000 profesionales para poder cumplir con los ratios que se han marcado de alumnos en las aulas. Bueno, pues veremos a ver qué pasa. Señora Álvarez, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Hoy has visto que no ha sonado el móvil, ¿eh? No ha sonado el móvil. Pero bueno, tengo que decirle que su camiseta es igual de llamativa casi que un teléfono móvil, sonando en directo. Claro. Para no romper la tónica. Gracias por haber estado con nosotros. Que vaya muy bien.